Se encienden los motores, el programa ya va a comenzar. Abróchense bien los cinturones, que la entrevista va a iniciar. Plática amena que Selim ya va a realizar, con invitados que su vida nos van a contar. Hay emociones, sentimientos, todo puede pasar. Ven, súbete y vámonos a jalo. 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 A jalo. Ven, súbete y vámonos 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 a jalo. Con Selim López. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Jalón, en un horario especial, porque, bueno, mañana son las elecciones en Honduras, las elecciones internas y primarias, pero no queríamos perder esta semana de que ustedes pudieran conocer otra historia de vida. Hoy vamos a hablar con una odontóloga, con una madre, con una mujer que ha tenido un acercamiento con diferentes sectores vulnerables de nuestro país. Ha trabajado en la Secretaría de Inclusión y Desarrollo y tiene una visión, tiene pues prácticamente un plan a desarrollar si logra contar con el apoyo del pueblo hondureño en estas elecciones. Le pido que después de esta pausa usted se quede conmigo y conozca la historia de vida de Lizzy Matute Cano. Ella nos va a contar sus inicios, su vida, su inicio dentro del mundo de la política y bueno, qué tan difícil es abrirse paso en una política donde las mujeres tienen que estar peleando por la trenza, tienen que estar peleando por la mayor participación, que les permitan poder participar más. Así que después de esta pausa, conozca la historia de vida de Lizzy Cano. Hoy los cachiros y otros narcotraficantes dicen mentira al afirmar que los narcos podrían hacer tratos conmigo. Los cachiros entendieron que si querían un trato, entonces tendrían que hablar con Estados Unidos. Se rindieron porque con mi gobierno se les acabó la fiesta. Prometieron ofrecer testimonios que produjeran acusaciones criminales y condenas de otras personas. Después de entregarse pasaron un año más operando, traficando drogas, cometiendo crímenes y matando gente, con la esperanza de que pudieran producir algo para que lo usaran los fiscales estadounidenses y se produjera el trato. Fue así que descubrieron la llave mágica, la conclusión de que podían utilizar testimonios falsos sin ningún tipo de respaldo, incluso si no podían presentar ninguna prueba física o documental, sería suficiente para hacer acuerdos con Estados Unidos y vengarse de las instituciones y las personas que acabamos con su imperio de terror. Sigue a Selim López en sus redes sociales. En Facebook como Esdras Selim López, Twitter como @EsdraSelim y busca en YouTube el canal Esdras Selim López Gatica, donde podrás repetir todas las entrevistas que no has visto. A Jalón con Selim López. El Congreso Nacional que preside Mauricio Oliva ha sido un gran apoyo para las personas afectadas por la pandemia y las dos tormentas ETA y OTA. Aprobó ampliar por 90 días el perdón de multas y recargos por el no pago de servicios públicos y de impuestos. Se decretó la entrega de un bono de 5.000 empiras para 60.000 familias damnificadas. Se permitió la entrega de un bono especial para que el interés de los préstamos para compra o construcción de vivienda, así como para el desarrollo del agro y las MIPYMES, sea de solo el 5%. Congreso Nacional abierto, plural y democrático. Lizzy Cano, ¿cómo está?
mucho gusto, qué placer para mí poder contar con su presencia hoy. Gracias por hacer un espacito para que mis televidentes conozcan su historia de vida. Estamos en la recta final ya para el día de el domingo, y este es un jalón diferente porque usualmente lo hacemos los domingos, pero hoy estamos emitiendo sábado para que nos concentremos mañana en ver cómo va el proceso. ¿Cómo está? Bien, Celín, gracias por la invitación. Un saludo para todo su inmenso auditorio de Jalón. Sé que es un programa que muchos televidentes esperan con ansias los domingos, pero hoy, como bien lo ha dicho, es una emisión especial. Ya el día de mañana son las elecciones, el día ¿verdad? El día esperado por muchos, para ver quiénes serán las personas seleccionadas por los hondureños y las hondureñas para que representen a sus partidos en el próximo proceso electoral nacional del último domingo de noviembre. Claro que sí. Gracias por la invitación. No, hombre, a usted por estar acá. Y van mañana los partidos mayoritarios, ¿verdad? Hay que aclarar eso. Incluso hoy me decían, y los otros partidos van 3. El Partido Nacional, Liberal y Libre. Exacto. Porque ellos tienen una gran militancia, tienen diferentes corrientes y entre ellos se tienen que decidir quién nos va a representar. Así es. Pero antes de que entremos en todo eso, yo tengo que arrancar como con todos los invitados. La primera pregunta es, ¿dónde tiene el ombligo enterrado? Campamento Lancho. No le creo. Sí, 1502, orgullosamente. Pues fíjese que yo estuve buscando en internet y decía una entrevista que usted nació aquí, pero que se fue a vivir allá. No, bueno, en realidad yo nací en Tegucigalpa, en el materno infantil. Ajá. Mi mamá y mi papá todavía eran estudiantes de la universidad, entonces estaban en ese proceso de estudio. Ajá. Pero en realidad soy olanchana, pues, o sea, allá viví toda mi vida, allá está mi escuela, pero entonces tiene lógica porque, o sea, recién nacida, se la llevaron para allá y como a los días se cae el ombligo, pues allá se lo enterraron, ¿verdad? Exactamente. Sí, tiene lógica. O sea, nací en Teus, sí, el acto, sí. pero en realidad mi vida me crié en Pero está inscrita allá. 1502. Ok, sí. Sí. Okay. Orgullosamente Campamento. Muy bien, hija de Leticia Cano. Sí. Y Virgilio Matute son mis padres, los dos de Campamento igual. Mi madre es mi colega, somos odontólogas las dos. Sí. Mi papá es maestro, Sí. fue maestro de 3er grado, le cuento. Sí. Yuca. Sí, porque primero es yuca. De segundo se repite lo de primero y ya tercero ya es otro, sí. Es otro contenido. Bueno, sí, mi papá fue mi maestro de 3er grado. ¿Cuántos hermanos? Una hermana Vera Rosángel, Sí. es mi hermana menor, es mi hermanita. Sí. Y mi hermanita tiene una bebita que se llama Victoria, que es una hermosura. Mire, y usted que ya está en dulce espera, como dicen. Estoy en la dulce espera, Sí. ya en este punto, No tan dulce. esperando ya que mi muchachita venga sana, completita, que Dios la traiga. ¿Es su primer embarazo? Es mi primer embarazo. Vamos a ver, entonces vamos a darle un giro diferente. ¿Qué sienten las primerizas? Mire, fíjese que yo he tenido un embarazo extremadamente tranquilo, o sea, definitivamente Valeria, se llama mi hija, Lizzy Valeria. Hola, Valeria. La mamá, estaba moviéndose hace poco, Sí. yo creo que saben lo que andamos. Sí. La mamá se llama Lizzy Marcela, Sí. y ella se llama Lizzy Valeria. ¿Por qué? ¿Por qué repetir el nombre? ¿Tu mamá cómo se llama? Mi mamá Leticia. Ah, sí. Bueno, entonces usted es la primera Lizzy y ella Ella es la segunda Lizzy, Ah. sí. Pero en realidad le decimos Valeria. Entonces Valeria ha sido una niña extremadamente bien portada. Imagínese someterla a todo este agite Sí. en el que andamos cuando estamos aspirando a un cargo de esta naturaleza. Sí. Y se ha portado extremadamente bien. No tiene idea, Celín, ha sido súper tranquilo, cero achaques. No le creo. De ninguna naturaleza, bueno, ni muy pocos antojos. Ah, eso le iba a preguntar. Poquísimos. ¿Cuáles? Al principio me daba muchas ganas de arroz chino. Sí, al principio, los primeros meses. Luego empecé a comer muchas lichas. Va. Sí,
Muchísimas me comía. Mi esposo me compraba una cantidad enorme de lichas y me sentaba y empezaba a comer lichas. Una tras otra. Sí, y luego la doctora me las prohibió. Me prohibió todo lo que tenía mucho azúcar. Sí, claro. Entonces dejé de comer lichas. Y luego de eso nada. O sea, ahorita justo cuando entré a la semana 30, 31, una cosa así, empezó mi cuerpo a tener mucha necesidad de azúcar. Ajá. De mucho dulce. Ajá. Entonces, en la literatura, pero estoy leyendo varios libros, sí. Pero hay uno en particular que se llama ¿Qué esperar mientras esperas? Ah, sí, escuché el título. Entonces, decía que en esa semana se le formaban las papilas gustativas. Entonces que a ella le gustaba mucho el dulce. Entonces, pero yo creo que a Valeria le va a gustar muchísimo el dulce porque a mí no me gusta. Entonces, yo no soy una persona que come dulce, sí. Pero de esa semana para acá siento como la necesidad de estar comiendo mucho dulce. Entonces, es interesante. Sí, entonces. Pero y a su esposo le dieron todo, porque eso es misteriosamente, yo no sé cómo pasa, pero hay una conexión entre el hombre y la mujer, y el hombre también sufre de eso. Lastimosamente no. No, tampoco. No. Bueno. Lastimosamente digo porque yo quería que le diera vómito, sí. Que le diera sueño, que le diera todo, pero no le dio nada. Bueno. Creo que al principio le dio un poco de sueño, pero no, nada que no pudiese controlar. Mire. Pero luego, ya de la semana 32 para acá se ha sido difícil, ya pesa bastante, la espalda ya me está pasando la factura, sí. La respiración me cuesta respirar, ya está presionando el diafragma. Sí, claro. Duermo muy poco porque ya no encuentro cómo acomodarme. Y esperes que venga, ¿va? Sí. Por los primeros meses, ¿va? Sí, entonces ya no encuentro cómo acomodarme, ya. ¿Tiene esas almohadas que sí, tengo. Fíjese que mi suegra me mandó una almohada, ella vive en el extranjero y me mandó una gran almohada y trato de meterme, acomodarme y no se puede, o sea, es una cosa y me hago para un lado. Pero vale la pena. Me hago para el otro. Sí, yo sé que sí es. O sea, está viviendo una etapa que toda mujer quiere vivir. Definitivamente, yo creo que es una etapa. Y lo ha disfrutado intensamente, pues. Yo creo que es una etapa de privilegio, o sea, el hecho de que Dios me ha permitido esta extraordinaria bendición de poder ser mamá, eso no tiene precio. Sí, no. O sea, es fabuloso sentir cómo se mueve dentro de mí, cómo ha ido creciendo, cómo se ha ido desarrollando cuando siento sus pataditas. Sí, claro. O el otro día era de noche y estaba como acomodada porque la doctora dice que ya está lista, ya está en posición de salida. Entonces ya está para abajo, ¿verdad? Colocada sí, como de salida. Sí, sí. Entonces me imagino que eran sus pompis las que tenía paraditas y estaba muy paradita, y entonces le digo al papá, mira cómo está. Sí. Entonces ese tipo de sensaciones, sí, esas sí. Cosas que se viven son definitivamente una bendición y es una cosa que no se puede a lo mejor contar cómo se siente, claro, ¿verdad? Cómo se vive. No se puede describir. Describir, correcto, sí. Lo que uno siente cuando esas cosas pasan, entonces. Pues felicidades, y ya hablamos de Valeria, así es que va a ser su compañera, y yo sé que la va a disfrutar, y qué bueno. Pero volvamos al origen de Lizzy. Su niñez, ¿cómo fue? Extraordinaria. Mire, yo cada vez que me toca contar un poco de mi vida, yo no tengo nada más que decir que cosas buenas. O sea, tuve una niñez extraordinaria, mis papás se esforzaron y yo eso lo admiro, lo atesoro en lo más profundo de mi ser, que se esforzaron para darnos a mi hermana y a mí lo mejor que ellos pudieron, no solo en educación, sino en todo. Nos enseñaron qué era lo que nosotros podíamos aspirar en aquel momento, sí. y sabíamos nosotros que trabajaban duro y se esforzaban muchísimo para darnos lo mejor. Sí. En realidad yo crecí entre Campamento y Juticalpa, ¿verdad? Mi mamá se fue a poner su clínica dental en Juticalpa, si no me equivoco fue la segunda odontóloga de Olancho. Mi mamá, la doctora Leticia Cano, en Olancho es una doctora de mucha reputación, es una odontóloga muy reconocida, correcto. Entonces, porque fue de las primeras pues que se instaló allá.
Entonces venía gente de todos los municipios a Juticalpa, ¿verdad? Porque fue ahí donde ella puso su clínica a consulta con mi mamá. Y mi papá se fue cuando nos fuimos para Juticalpa, entonces concursó para su plaza y trabajaba en una escuela que se llama, una escuela famosa de Juticalpa que se llama la Rosa Luis Hernández Viuda de Ochoa. Entonces ahí en realidad estaba la casa de nosotros, ahí está mi colegio que se llama Daystar, fue el primer colegio bilingüe de Olancho, y entonces viajábamos estábamos de lunes a viernes en Juticalpa y los fines de semana nos veníamos para campamento donde mis abuelos. O sea que, pero el colegio lo hizo, escuela y colegio ahí mismo. Ahí. Ok, y después. En realidad, cuando yo llegué a tercer grado. Pero le dio clase a su papá. No, sí, en la Rosa Luisa, ¿verdad? Primero y segundo. Sí, claro. Hice en la Rosa Luisa, ya cuando llegué a tercer grado, abrieron la escuela, la Daystar, y entonces ya me cambiaron de escuela, ya me pasaron y desde tercero hasta que me gradué de senior, de 12º grado, estuve en ese colegio, que tengo los mejores recuerdos, mis compañeros, mis amigos, mis maestros. ¿Ahí donde hicieron el senior trip? El senior trip fuimos a Montelimar. Sí. Clásico, sí, Montelimar es clásico. Sí. Entonces, fuimos a Montelimar en el senior trip y le digo, o sea, una niñez, una adolescencia maravillosa. ¿Bien portada o dio guerra? Yo siempre he sido hyper, pero no era una niña o una adolescente de esas que conflictiva, no, para nada. O sea, hyper, jugaba basquetbol, estaba en la banda del colegio, ese tipo de actividad, de hiperactividad, pero sí, siempre fui como... ¿Y buena alumna? Sí, siempre estuve en el cuadro de honor. Mire. No como mi hermana, que era la mejor de la escuela, o sea, de toda la escuela, de toda, entre escuela, colegio. Morro, como dicen, ¿va? Morro, coco. Entonces, pero yo siempre estaba en el cuadro de honor, no como ella, y me solían decir, ¿y qué sentís que tu hermana sea mejor? Ay, yo lo único que puedo sentir es orgullo, pues, o sea, que mi hermana sea mejor, pues. ¿Fueron buenas hermanas o pelearon entre no, ustedes? Poco, lo normal. Lo normal, nos agarramos del pelo de vez en cuando. ¿Se prestaban la ropa? Pero cuando estaba grande, pero es que ella me la agarraba. Pero cuando ya crecimos, ¿verdad? Pero en realidad yo siempre he tenido una sobreprotección con mi hermana. A veces me he puesto a pensar que confundí mi papel. Yo era su hermana, no su mamá. Sí. ¿Verdad? Entonces... me imagino el choque cuando ya le salió con novio. No sé, nada con novio, cuando ya quería andar en la vagada. Ya no me gustaba, pero a mí sí me gustaba vagar, entonces qué injusto, ¿verdad? Entonces al final era más bien vagar juntas. Sí. Pero no tuvimos mucha oportunidad de hacerlo. Son 4 años de diferencia, no es tanto. No. Pero yo, como le digo, siempre he tenido como esa sobreprotección para con ella. Sí. ¿Verdad? Mi hermana ha sido el motor que ha impulsado mi vida hasta y ella ahora. Tiene niñas, me dice. Tiene una bebé. ¿Usted viene con niñas puras mujeres? Puras niñas, sí. Escucha. Ella tiene una bebé que se llama Victoria. Solo pregunta, ¿sus papás están vivos? Sí, ambos, sí, gracias a Dios. Y no le dicen, bueno, ¿y el nieto para cuándo? Pues, o sea, solo mujeres. No, hombre, pero que se calmen. O sea, tranquilo. No, en realidad le digo... No, le pregunto porque ella, ¿cuánto tiene su sobrina? 2 añitos. Bueno, tiene Victoria. Sí, puede aguantar un poquito más. Sí, la verdad que nosotros, o sea, digo, Gustavo y yo, mi esposo, se llama Gustavo, sí queremos tener otro hijo. Pero más adelante. Pero hay que esperar a ver. Termine de sacar. Cuando me dicen, espérate que nazca. Espérate que nazca y ya vas a ver si vas a querer otro. Pero yo creo que sí. Me gustaría tener ya tengo a Valeria, entonces ahora vamos a ver si Dios nos manda a Gustavito. Está bueno. ¿La universidad? La universidad me vine. ¿Aquí? Acá. Okay. El 14 de febrero del 2000. Mire. Lo recuerdo claramente. Hace unos días cumplí 21 años de vivir en la capital. Sí. Bueno, ahora vivo en Santa Lucía, le cuento. Sí. Pero
me vine a estudiar odontología con mi mamá. Obviamente, le gustó la carrera, le gustó lo que ella hacía, fue un... Fíjese que creo que es un tema más de admiración, ¿verdad? De ver lo esforzada, lo valiente, la persona. Yo dicen que me parezco mucho a mi mamá. Ajá. Y es cierto, o sea, físicamente soy igualita a ella. Y mi personalidad se parece mucho a la de mi mamá. Entonces creo que tuvo que ver... ¿Típica mujer olanchana? Sí, no. ¿O eso es mucho estereotipo? No, es mucho estereotipo. Ajá. Y yo creería que... Porque es que mire, tiene más estereotipado al hombre que a la mujer, de hecho. Ajá. Porque entonces si el hombre es muy macho, ajá, la mujer es muy sumisa, ajá, ¿verdad? Entonces, y mi mamá no es para nada así, y yo menos, ¿verdad? Entonces, me vine a estudiar y creo que tiene que ver, está más concatenado a un tema de admiración que a un tema de pasión, ¿verdad? Sí. De que yo quería, pero sin embargo, me gusta mi carrera. Claro. En este momento no estoy ejerciendo, no le voy a mentir, pero me gusta mi carrera. Saqué una maestría de salud pública posteriormente. Ajá. Entonces me vine en el 2000 a estudiar. ¿A qué universidad? A la Universidad Nacional Autónoma. Ahí me gradué, en la UNA. Correcto. Luego la maestría la saqué en la UNAM León de Nicaragua. Y bueno, ya luego que me gradué. ¿Cuánto tiempo se dedicó a su profesión? Desde que egresé, en el 2007, egresé, trabajé hasta más o menos, estuve en la clínica, luego mi mamá se vino para Tegucigalpa, puso su propia clínica y entonces estaba como en ese interín, pero en realidad desde el 2010 estoy trabajando en la administración pública, sí. Trabajé en la alcaldía del Distrito Central. Paso a paso. Pero entonces se gradúa, saca su maestría y sí trabajó un par de años. Varios ¿Qué aprendió años al trabajar en su profesión? Muchísimo. Le repito, es una carrera que me gusta. Tuve la oportunidad de saber en ese momento lo que cuesta todavía. O sea, lo que miraba en mi mamá y en mi papá lo viví, sabiendo lo que costaba. Es una profesión bastante que demanda mucho físicamente de quien la ejerce, la espalda, los oídos, los ojos, las manos. Es una profesión bastante, pareciera como sencilla, pero en realidad no lo es. Yo siempre he creído que la odontología es un arte. Se tiene que tener arte en sus manos para poder modelar lo que tiene dentro de la boca, ¿verdad? Claro. Entonces aprendí, además del valor del sacrificio que uno debe de hacer para que tener sus cosas, para poder generar sus propios ingresos, claro, y demás. Tuve extraordinarios colegas, compañeros de trabajo, mis amigas. Trabajaba en una clínica, que me voy a evitar el nombre para no darle publicidad. No, pero délo, no importa. Si usted quiere decirlo, dígalo. No trabajamos en una clínica y trabajamos con todas mis amigas, éramos 6 si no me equivoco. Okay. Entonces ahí empecé, ¿verdad? Luego de mi servicio social, ahí empecé y luego ya me fui a la clínica de un amigo. Entonces él me dio la oportunidad, Carlos Lavaire, que es una persona a la que yo le agradezco muchísimo también. Mi mamá en ese momento todavía estaba en Olancho. Y ahí comencé a hacer como mi cartera de pacientes. Tenía Selim un programa de radio los lunes. Mire. Entonces eso me generaba mucha... la gente escuchaba. Ajá. Y ¿En qué estación? En Radio Cadena Voces. Ah. Era un programa de médicos. Si no me equivoco, era a la 1 de la tarde. ¿Cómo fue a dar usted ahí? Cuénteme. Porque toda la vida, en realidad lo que sí me apasionaba era la comunicación. No le creo. Sí. Entonces, fíjese que uno a veces, yo siempre digo que cuando uno toma la determinación que va a estudiar, le toca tomar esa decisión bien joven. Y a lo mejor a veces equivocadamente, no está lo suficientemente maduro para decir, esto quiero. Ajá. Entonces, lo que yo siempre quise estudiar fue comunicación y publicidad. Y ahí mi mamá, luego de que me matriculé en odontología, me dijo, mira, ¿sabes qué? Podemos pagarte la universidad, pero solo estaba en Unitec, una universidad privada.
sí podemos pagarte la universidad con tu papá, pero yo ya estaba, como hice en mi pueblo, engaviada en mi carrera. Sí. Y ya me había metido al rollo de la odontología, ya tenía amigos, ya le había agarrado gusto, correcto. Entonces ya era como no, mejor me quedo acá, sí, ¿verdad? Y no aproveché esa oportunidad, pero en realidad lo que siempre había querido estudiar era comunicación y publicidad. Ajá. Entonces en Juticalpa tenía un programa juvenil, salía del colegio. Mire. En la segunda planta donde mi mami tenía música entonces. Sí, no, y era un programa extremadamente escuchado. Sí, a la gente le gustaba. ¡Ocha! Sí, entonces en la segunda planta de donde mi mamá tenía su clínica había una radio juvenil muy exitosa en Juticalpa que se llamaba Radio Excelsior. Ajá. Entonces en Radio Excelsior, el dueño, como conocía a mi mamá, sí, y sabía como de mi gusto, sí, me dio la oportunidad y teníamos un programa con una compañera del colegio. Entonces empezamos, ese programa duró como 3-4 años. Mire, sí. Óigame, eso habla bien, pues, o sea, los programas usualmente salen, sí, y se mueren, pero ya tienen los 3-4 años. No, estuvo, y de hecho lo dejamos porque ya entramos como a los últimos años del colegio y ya no podíamos, ya nos demandaba mucho. Ese es algo que debo rescatar, por ejemplo, en mi colegio nos enseñaron a estudiar, porque no era como que hacíamos cortes bimestrales de exámenes, sino que todos los días había examen, todos los días. Pucha. Entonces, cuando yo llegué a la universidad, sí, cuando yo llegué a la universidad, ajá, no tuve ningún problema porque venía con todo el hábito de estudio. Sí. Pues entonces empecé y con el programa duró 4 años. Y luego cuando me vine para Teus, el programa, ¿sí?, en aquel momento se llamaba Impactos 95. Así que de Impactos 95. Toda la música de ese tiempo, hizo bass, todo ese la vivió entonces. No, sí, yo definitivamente. Por eso le digo, yo tuve una niñez y una adolescencia, sí, extraordinaria. Sí. O sea, yo no puedo quejarme, no. Sí. Yo le digo a mi mami, yo no entiendo la gente que dice que tuve una niñez contrariada. Yo era una cipota. Bueno, gracias a Dios, porque hay gente que tal vez sí le tocó trabajar, sí, claro. O sea, es complicado, pues. Sí, pero cuando usted tiene las oportunidades y de repente viene y se contraría porque tiene en la cabeza, de no, la gente que sí puede y que más bien se queja. O sea, para nada, yo jugué, ando en bicicleta, me raspé, jugué escondite, o sea. Y obviamente la vida del pueblo, Celín, es completamente distinta a la vida de la ciudad, sí. Entonces tuve la oportunidad de vivir esa etapa, de entender lo que significaba vivir esa etapa. Entonces, pero bueno, le decía de mi programa de odontología. Entonces, en ese programa... pero eso fue ya aquí en Teus. Ya aquí en Teus. Sí, claro. Los lunes me daban chance. Entonces yo llegaba a hablar de un tema odontológico. Y también sabe dónde estuve. ¿Pero quién la mete el programa? Me mete... yo hice mi servicio social en la alcaldía del Distrito Central. Ajá. Entonces la jefa de salud del Distrito Central, de la alcaldía en ese momento, se llamaba, porque lamentablemente el año pasado murió, Pastora Segura. Y la doctora Pastora fue la que me permitió tener el espacio en ese programa de radio, ajá, para poder hablar de temas odontológicos. Mire. Pero también tenía otro, también los lunes, Celín, en creo que era Canal 13, ajá, con Víctor Manuel. Había una revista matutina. Ajá. Entonces ahí también me daban chance los lunes de poder ir a hablar de odontología. Mire. Entonces tenía uno de radio y uno de televisión. Sí. Entonces eso hizo que mi cartera de pacientes creciera bien rapidito, sí, recién egresada. Claro que sí. Entonces, así comencé, pero luego de un tiempo, entonces entré a la administración pública. Sí, para entrar a esos trabajos, pues dicen que uno requiere de algún padrino, alguna pool, como dicen. ¿Su familia es nacionalista? ¿Tiene algún vínculo con la política como para que pudiese entrar también a trabajar en la administración pública? Mi familia es una familia muy política. Okay. En Olancho, mi tío es actualmente el alcalde de Campamento.
Es el presidente de la Asociación de Municipios de Honduras, el de Lamón. Se llama Carlos Eduardo Cano. Sí, claro. Pero poca gente sabe que se llama así. Sí. Todo el mundo le dicen el negro Cano. Entonces mi abuelo era un reconocido político lanchano, ¿verdad? Un hombre que decía que la campaña, hoy eran las elecciones y la campaña empieza mañana para el próximo proceso electoral. Claro. Entonces, yo crecí en ese ambiente, en medio de concentraciones. Yo le digo a la gente, yo gateaba en medio de concentraciones. Y yo anhelaba, añoraba de una forma, yo decía, ¿cuándo voy a poder votar? ¿Cuándo voy a poder estar arriba del escenario? ¿Cuándo voy a poder tener el micrófono? Que esa es otra cosa que hago, que canto. Sí, entonces... Sí, leí por ahí que a usted le gusta la música romántica y que le gusta Shakira, por ejemplo. Shakira es mi artista favorita. Sí. ¿Ha tenido la oportunidad de verla en concierto? Sí. Mira qué Aquí bien. en Honduras, la primera vez que vino, donde solo tenía su disco Pies Descalzos. Ajá. Y luego fui a El Salvador porque no volvió a Honduras. Sí. Entonces, pero sí he tenido la oportunidad. Sí. Entonces, dice mi abuela que, y yo lo recuerdo, agarraba un palo y le ponía una naranja o un limón y era mi micrófono. Sí. Y ella andaba cantando. Y participé en varios festivales y gané y esas cosas. Entonces, sí, yo creo que mi vida está íntimamente ligada con la comunicación, sí, claro que sí. Con la publicidad y esas cosas. Entonces, en medio de todo ese ambiente político en el que crecí, yo siempre añoré serlo. Justamente hace como 1 o 2 días le contaba a mi esposo que antes de mi abuelo morir, como 1 o 2 semanas antes, a él le sacaban una silla mecedora a una acera. Ajá. Y yo me senté como en el brazo de la silla y mi abuelo no tuvo la oportunidad de ver a mi tío convertido en alcalde, ¿verdad? Nunca, se murió antes. Entonces, y mi otro tío fue diputado en el periodo anterior. Entonces, él no tuvo la oportunidad de verlos y me dijo, hija, me dice, vos sos mi única, ¿cómo fue? Vos sos la única, dice, que puedo yo creer que va a llegar. Que va, sí, como la que puede representarlo políticamente. Entonces, yo le decía, papá amado, así le decíamos, y a mi abuela mamá Lina. Entonces, ¿por qué, papá? ¿Por qué estos hombres, estas mujeres que yo tengo, no les gusta? Entonces, él era un dirigente político muy reconocido en Olancho. Ok, entonces sí hay un linaje político en usted que le permite llegar entonces a la administración pública. Claro. De hecho, cuando yo salgo de la universidad, egreso de la universidad. Me dijo que hizo el servicio social en la alcaldía. Sí. Ahí, ¿El alcalde? Ricardo Álvarez. Ricardo Álvarez, sí. Ahí trabajaba mi tío. Ajá. Era uno de los hombres cercanos de Ricardo. Se llama Rafael Cano. Sí. Era en ese momento el jefe de desechos sólidos. Y de ahí proviene ese link que me digan Lisi Cano y no Lisi Matute. Sí. ¿Verdad? Eso le iba a preguntar porque el apellido de su mamá, pero ahí es por cuestión, ¿qué sería pues? No, porque todo el mundo decía la hija de Cano. La hija de Cano. Y yo, que si bien es cierto, mi tío es como mi otro papá, pero cuando yo vi que no pude quitarme, porque yo me llamo Lisi Matute Cano. Yo Lisi Matute Cano. Si usted busca mis redes sociales, está Lisi Marcela o Lisi Matute Cano. Todo. Sí. Porque yo considero que es como una falta de respeto para mi papá. Pero cuando ya me toca aspirar, claro, ya no podía porque la gente no sabía quién era Lisi Matute. Sí. Entonces yo hablé con mi papi y le dije, papi, no es un tema que yo provoqué, ni es un tema que yo quiero, pero no puedo desvincularme de Lisi Cano. Sí. Entonces yo quiero que me comprenda que es como un nombre artístico, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Sí. Entonces pero no es una cosa, papá, que yo haya provocado, que yo haya querido, que lo haya hecho a propósito. ¿Y qué le dijo? No, mi papi es súper tranquilo, entonces me dice, no te preocupes, hija, yo lo comprendo, ¿verdad? Entonces, pero en realidad
todas mis cosas dicen Lizzy Matute Cano. Sí. Porque yo así me llamo, Claro, Lizzy pues. Matute Cano. Entonces, Pero en el mundo artístico es Lizzy Cano. Lizzy Cano. En el mundo político soy Lizzy Cano. Sí, claro. Y no ha habido forma, Celine, de que la gente me diga Lizzy Y Matute la Cano. costumbre hace ley, ya se quedó así. Correcto, entonces ahora soy Lizzy Cano. Sí. Ok, sus primeros trabajos en administración pública, ¿qué contemplaba hacer? Mire, trabajé en la municipalidad un tiempo, luego me fui para la antigua Dirección Ejecutiva de Ingresos, era la jefe de staff, era una persona muy cercana a quien era el director en ese momento, que era José Osvaldo Guillén. Después de eso, ahí fue cuando tuve la oportunidad de participar por primera vez. Sí. Y el presidente Hernández en su primera administración me dio la oportunidad de ser gobernadora política Sí. y delegada presidencial del programa Vida Mejor en Francisco Morazán. Sí. Y luego de eso, ya me convertí en esta administración en Sí. viceministra, en subsecretaria de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social de CEDIS. ¿Qué ha aprendido en esos, siendo gobernadora y siendo subsecretaria de CEDIS? Mire, creo que la lección más importante que he aprendido es que esos cargos son tan cortitos y tan pasajeros que lo que uno tiene que llegar a hacer ahí son amigos. Espérame. Fíjese que es primera vez que escucho a una política decirlo tan claro, porque eso lo decimos nosotros en nuestros programas, en este medio de comunicación, y me parece que con eso la convierte usted en una política diferente porque tiene los pies sobre la tierra. Es que Hay gente que llega a un cargo de elección popular y pierde el piso, o a un puesto público y pierde el piso, se endiosan, miran por encima del hombro y creen que van a ser eternos. Mire, yo creo que lo principal que uno debe de hacer cuando llega a un lugar es rodearse de gente que le tenga cariño. ¿Sabe por qué? Porque la gente que le tiene cariño le jala los pies y se los pone sobre la tierra. Entonces, cuando uno entiende que son puestos de servicio para empezar, porque no somos funcionarios, somos servidores. La gente, los impuestos de la gente nos pagan, Celine. Sí. Entonces tenemos que servir, y servir con calidad y con calidez. Sobre todo en una secretaría como esa, por ejemplo, Sí. donde usted trata con gente tan humilde, Sí. tan pobre, que es cuando usted de verdad entiende el valor de muchas cosas. Entonces, el hecho de estar en esos puestos, que son puestos definitivamente lugares donde Dios lo coloca a uno para que pueda bendecir a través de sus acciones, debe de entender que son pasajeros y que se van, y que hoy usted está y mañana no. Claro. Y como dice usted, el poder marea. Es bien facilito perder el piso. Entonces, hay que saber manejarlo muchísimo, porque si no, si uno pierde el piso, pierde la perspectiva, pierde la visión, Claro. y pierde la razón por la que alguien lo seleccionó para que pudiera desempeñar un puesto. Entonces, creo que esa es la principal lección que he aprendido, y es que son puestos sumamente cortos, y que lo que uno tiene que llegar ahí es a servir, a hacer bien las cosas y a ser amigos, Claro. porque vale muchísimo más tener amigos que tener dinero. Claro que sí. O sea, eso es, Yo soy de ese criterio. créame que eso es una cosa que yo la tengo completamente comprobada, ¿verdad? Cuando uno tiene amigos, tiene tesoro. Claro. Entonces, esa es la principal lección. Mis cargos han sido siempre en las partes sociales de las instituciones, Sí. donde he estado íntimamente ligada con el servicio social a la gente, y tengo muchísima, digamos que incluso experiencia académica, porque los puestos mismos a uno lo preparan. Claro. Y he recibido muchísimos cursos de protección social, de programas de transferencia, o sea, un montón de cosas que han enriquecido mi hoja de vida. Claro que sí. Y que he podido recibir. He sido ponente en disertaciones internacionales, donde han estado o sea, personalidades muy, muy grandes de diferentes países,
y ahí me ha tocado presentar varios programas exitosos que tenemos en Honduras. ¿Cuál ha sido en su labor pública, cuál ha sido la actividad que más satisfacción le ha dado? O que usted diga, en esto sí que me pulí y me siento orgullosa de haber participado. Varias. Mire, el hecho de haber sido gobernadora y que, por ejemplo, la figura del gobernador era una figura invisibilizada, ¿sí? Que nadie sabía, pero que le dimos, porque no solo fui yo, éramos como toda la primera generación de gobernadores cuando empezamos con el presidente, y que visibilizamos ese puesto y que le dimos otro rumbo y otro norte, que hoy un montón de gente quiere ser gobernador, ¿verdad? Cuando usted anda ahí en el argot y en el ambiente, no quisiera ser gobernador. Eso me llenó de mucha satisfacción. Luego, estando como viceministra, creo que tuve muchísimos logros. Sacamos una certificación reciente del programa de transferencias que se llama del Bono Vida Mejor, que antes era el Bono 10,000, pero que luego ahora se llama Bono Vida Mejor. Es el segundo programa certificado con una certificación ISO 9000 2015 en el estado, ¿verdad? Esa fue una gestión y un logro de mi gestión, digamos. Yo manejaba el Programa Nacional de Alimentación Escolar, por ejemplo, que lo descentralizamos, hicimos que las mancomunidades crearan o manejaran el programa, y entonces se les compraba la ración fresca a los productores locales. Entonces los niños comían producto fresco que sembraban sus papás, sus mamás, sus tíos, sus abuelos, y que luego iban a ser cocinados a la escuela. Entonces era una comida extremadamente nutritiva, de la mejor calidad, porque obviamente el papá sembraba para el hijo, le generaba los productores tenían y sabían que les íbamos a comprar su producto. Un ingreso. Sí, pero un mercado seguro, claro, ¿verdad? Porque sabían que les íbamos a comprar. Sí. Entonces, dinamizaba la economía local, ¿verdad? Porque el dinero se estaba moviendo a medida que le íbamos pagando su producción, claro, muchas cosas. Eso también creo que fue un éxito, y ha sido referente ese programa en Latinoamérica, ¿verdad? Referente gracias a esa descentralización que logramos en mi gestión como subsecretaria. O sea que ha ido construyendo ese perfil de Lisi con esfuerzo, con disciplina, con mucha dedicación, compromiso. Exactamente, perseverancia. Sí. Y que de repente nadie puede venir a decir, no, es que ella está ahí porque tiene esa familia cachureca, o porque se lo han heredado. Es más, mi familia es de Olancho. O sea, sí, mucha gente me pregunta por qué yo no aspiré por Olancho, ¿verdad? Por ejemplo. Sí. Y en realidad Celín no lo hice porque yo quería ser Lisi. Sí, claro. No quería ser la nieta de, sí, claro, ni la sobrina de, ni la hija de. Sí. Quería ser Lisi. Sí. Y construir mi historia, correcto. Claro. Y justamente por eso fue que terminé. Obviamente hay quien le abre la puerta a uno. Eso yo no lo puedo soslayar. Y hay quien le abre la puerta a uno para poder ingresar, accesar al mundo de la política, que es un mundo extremadamente complejo, sí, sobre todo para las mujeres. Sí. Es extremadamente duro. Y poder empezar a hacer mi propio nombre, mi propia reputación, construir. Ahora yo me siento muy orgullosa de mis raíces, me siento muy orgullosa de mi familia, de quién somos. Sí. Tanto mi familia materna como mi familia paterna son familias honestas, son familias donde priman los principios, son familias que nos enseñaron a querernos los unos con los otros. Mis reuniones familiares son extraordinarias, a todo el mundo le gustan. Y ahí, justamente por esa descripción familiar que usted me está dando, tengo que hacer esta pregunta. Usted asegura que su abuelo y su familia siempre han sido familias bien, han actuado bien. Usted ha actuado bien, a usted no la mencionan en nada. ¿Qué tanto afecta, políticamente hablando, que a su partido lo señalen de actos de corrupción, de actos de narcotráfico, que pretendan la colectividad quedarse con eso, que todos los cachurecos son ladrones, que todos los cachurecos son corruptos,
que todos los cachorrecos tienen que ver con temas de narcotráfico. Es bastante lamentable, Celín. En la última elección, el Partido Nacional sacó 1.4 millones de votos. Supongamos que son 100 los corruptos, los ladrones, los que andan en actos delictivos. Y el resto de los 1.390.000 somos ladrones por los actos indebidos de alguien más. No lo somos. Yo siempre he dicho, el que es delincuente, el que es ladrón, el que llega a la administración pública para enriquecerse, el que viene y comete acto ilícito, que pague, que lo metan a la cárcel, que le caiga todo el peso de la ley, que no le tengan misericordia, que lo hagan, pero no pueden juzgar a una institución que tiene 119 años de historia, que le ha dado mucho al país, que tiene hombres y mujeres que valen la pena, hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres honestos, jóvenes que quieren lo mejor para su país, mujeres que anhelan tener oportunidades y que simplemente les gusta la ideología de un partido, ¿verdad? Yo quizás empecé siendo nacionalista por herencia, por arraigo, por un montón de cosas, pero ahora entiendo la ideología de mi partido, he leído la historia, sé de dónde venimos, sé por qué estamos. Y el hecho de ser nacionalista no me hace ni corrupta, ni ladrona, ni narcotraficante, ni nada que se le parezca. Y soy orgullosamente cachureca. Yo me siento orgullosa de mi partido, me siento orgullosa de pertenecer a la institución más grande, más fuerte, más organizada, más estructurada, con una base, con una estructura extraordinaria, que son los cimientos del partido, la base que tenemos, los hombres y mujeres que están en los barrios, en las colonias, en las aldeas, en los municipios y que sostienen al partido. Entonces, no es justo que nos digan ladrones a todos. Yo hasta cierto punto comprendo, ¿verdad?, que en el ejercicio del poder, digamos que hay desgaste, ¿verdad? No puedo decir que todo ha sido bueno, no puedo tapar el sol con un dedo tampoco, no soy ilusa, conozco la realidad de mi país, he caminado, mire, este departamento lo conozco en su totalidad, todos los barrios, todas las aldeas del Distrito Central, que son 168, 844 barrios, más 27 municipios más, los he recorrido, conozco, sé cuáles son las necesidades que tiene mi departamento, cuáles son las potencialidades que le podemos explotar y que todavía no lo hemos hecho. Pero no me parece justo que juzguemos a una institución completa llena de baluartes, de hombres y mujeres que valen la pena por las acciones de alguien que pertenece al mismo partido. Claro. Y a esos que lo juzguen y que les caiga todo el peso de la ley. Lo he preguntado porque esta campaña tiene esa particularidad, sí, y esa radicalización en la que vivimos como sociedad, que viene desde 2009 por lo del golpe, se mantiene hoy. ¿La han atacado a usted verbalmente por ser nacionalista, sí, por ser una figura? Sí. ¿Y cómo hace usted para tener que lidiar con eso? Yo me defiendo, yo no me quedo callada. Sí, o sea, yo no me quedo callada. Ahí va lo lanchano. Es que no tengo por qué. Porque es que, mire, bueno, por ejemplo, donde no digo nada y se pueden matar diciendo es en redes sociales. Porque quien ataca generalmente ni siquiera lo hace de un perfil serio, sí, o real, sí, ¿verdad? Entonces ahí me dicen que vos te hiciste rica, que vos robaste, que vos narcotraficante, que sí, a mí risa me da. Porque el que me conoce, mire, cuando uno se somete a estos procesos, Celín, es un libro abierto y uno está a la merced de que le escudriñen lo que quieran, sí, porque la gente tiene derecho a conocer a quienes le pueden representar, claro, y a quienes están. Yo no escondo nada, yo soy quien soy
pueden revisar mis cuentas, pueden revisar mis transferencias, todo lo hago electrónicamente para que quede rastro, todo. Cuando pago mi casa, cuando pago esto, cuando pago lo otro, cuando me pagan a mí, todo lo hago desde mi teléfono, desde una computadora, para justamente que quede rastro. Yo les he dicho a mí que me investiguen lo que quieran, que vayan y revisen lo que quieran, no tengo ningún problema. ¿Por qué? El que nada debe, nada teme. Entonces, en redes sociales que dicen un montón de barbaridades, siempre y cuando no sean comentarios hirientes, porque hay algunos comentarios que hablan de algunas cosas que definitivamente son inadecuadas, entonces ahí los dejo, porque la gente tiene el derecho a expresarse y a sacar lo que dicen, que la boca saca lo que el corazón tiene. Entonces, ahí que digan. Ahora, si me lo hice en la calle, si yo voy caminando en un centro comercial y me dicen una tontera, yo contesto. Pero yo no me quedo callada. ¿Por qué? Pero contesta o mantiene... Depende cómo me lo digan. Ajá. ¿Verdad? Entonces, pero obviamente, sí. no soy malcriada, pero tampoco si me dicen una tontera me voy a quedar como perita en miel, ¿verdad? Sí. No, o sea... el que la busca la encuentra. Es correcto. Entonces, tampoco significa que me voy a destapar a decir barbaridades, no, porque no soy así, pero no me voy a quedar callada. Entonces, si usted me encuentra en la calle y me dice ladrona, te he robado, lo puedes probar. O sea, a mí no me tenés por qué decir eso porque no lo he hecho. Sí. ¿Verdad? Entonces, le repito, cuando nos sometemos a este tipo de procesos, somos libros abiertos. Sí. Y que nos escudriñen y que nos investiguen. Ahora, le voy a decir este escenario con todo el respeto del mundo. Pero dicen, bueno, vos no sabés, lo he escuchado, vos no sabés si sos ladrón, si no te han puesto 1.000.000 de lempiras en la mesa y que no te ves tentado. Es cierto. ¿La han tentado a usted? Sí me han tentado. ¿Sí la han tentado? Sí me han tentado, por supuesto. Para hacer cosas que no son correctas. O simplemente para agradarme. ¿Verdad? Entonces sí, por supuesto, no se lo voy a negar. Gente que piensa que uno puede tener la influencia de hacer que la balanza se vaya para un lado o para el otro, ¿verdad? Y de repente puede ser cierto. Hasta ese momento uno se da cuenta de qué tan honesto es y de qué está hecho. Sí, sí. Entonces, yo siempre he dicho, pero usted, o sea, que no hay nada mejor que poder llegar a su casa y dormir tranquilamente. Sí. O sea que usted estaba cerca y usted ha dicho no. Cualquier cantidad de veces, ¿verdad? He dicho no tengo por qué hacer. Y cuando me ha tocado y cuando me han pedido que haga cosas que de repente no son, que a lo mejor ni siquiera no es que no son correctas, que desde mi óptica, de mi criterio son cosas inadecuadas y que yo digo, yo no las voy a hacer, no las hago. Y si tengo que dejar un cargo por eso, lo dejo. Al final tengo mis manitos, tengo mis piecitos, sí. Tengo un montón de cosas que he aprendido. Tiene una carrera. Tengo mi carrera, sí. Ahora tengo a mi esposo. Sí. Sé que no vamos a salir adelante desde cualquier escenario, cualquier forma. Entonces tampoco es como que yo voy a estar en un lugar y voy a estar a merced de lo que me ordenen, sí. ¿Verdad? Y que no sea correcto. Le voy a decir, yo he tenido jefes a los que le tengo mucho cariño, o sea, cuando digo jefes inmediatos, a los que le tengo mucho cariño y mucha admiración, porque ninguno de mis jefes jamás nunca me ha pedido o me pidió una cosa inadecuada. Nunca. Yo puedo hablar y puedo decir, más bien por el contrario, aprendí muchísimo de ellos, ¿verdad? De José Osvaldo Guillén, con quien trabajé en la DEI, de Erasmo Portillo, con quien trabajé en la alcaldía, de Reinaldo Sánchez, con quien estuve en CEDIS. Aprendí, son hombres a los que admiro y respeto mucho, de verdad, y justamente una de las cosas que admiro es eso. Jamás me dijeron que hiciera algo inadecuado, ni me pidieron nada inadecuado, nunca. Ok, ahora está proponiéndose al pueblo de Francisco Morazán como una candidata.
está en la corriente de Tito, va en la casilla 6. ¿A qué va? Bueno, fíjese que en este devenir he aprendido que uno puede servir desde cualquier trinchera, pero una de las cosas que más tengo en mi cabeza, que aunque suene una frase triada, es una frase de la Madre Teresa de Calcuta. Quienes me conocen saben que de verdad, Celín, en mi casa me enseñaron que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Mi casa fue una casa al servicio de la gente, ¿verdad? Entonces, uno puede servir desde cualquier trinchera. Mi mamá lo último que es política. No, recuerdo que una vez mi abuelo la inscribió como diputada suplente en Olancho y estuvo con una aflicción como una semana hasta que la desinscribió porque no le gusta. Entonces, definitivamente yo he aprendido que uno puede servir desde cualquier trinchera, pero ser parte de los 128 ciudadanos que toman las determinaciones del país, porque ni siquiera es en el Ejecutivo que se toman las decisiones del país, es en el Congreso Nacional donde se aprueba el presupuesto de la República, es en el Congreso Nacional donde se hacen las leyes que rigen la democracia, que rigen la soberanía, que rigen que ponen las reglas de la economía, de todo. Entonces digo, ser parte de esa privilegiada clase de 128 ciudadanos que toman la decisión por 10 millones de personas, que somos casi 10 millones de hondureños, es definitivamente un privilegio, además de una gran responsabilidad y un compromiso, correcto. Entonces, creo que esa es mi principal motivación. Mi servicio público, es decir, lo que he podido hacer en la administración pública me ha dicho, hay tanto que hacer por la gente, hay tanto que se puede hacer por el país. Dicen que una golondrina no hace verano, pero yo sí creería que poder alzar la voz, poder introducir una iniciativa de ley, yo sí creo que se puede hacer la diferencia. Yo estoy absolutamente convencida que podemos hacer la diferencia. Bueno, pues estamos en una especie de silencio electoral, no puede hacer varias cosas porque así lo manda la ley, pero he tratado en esta entrevista de que la conozcan, de que conozcan quién es usted. Tal vez tienen una idea. Los hondureños tenemos esa mala costumbre de juzgar sin conocer, y este espacio era para que usted pudiera decir de dónde viene, cuál es su filosofía de vida, cuáles esas normas que dictan cómo se va a comportar. Y creo que me quedo con lo que me mencionó, que definitivamente usted no puede vivir sin servir, número uno, y número dos, que tiene claro que si llega a estar en el Congreso, si la llevan para ser la titular de una secretaría, tiene bien claro que eso es momentáneo, pues eso es cortito. Es corto. Incluso estar en el Congreso solo son 4 años. Sí, pues sí. Y después la ciudadanía, el elector le pasa la factura. Claro. Si fue bueno, lo eligen, sí, lo reeligen. Y si no, no. Sí, no. Entonces, hasta en eso tiene uno que tener cuidado. Sí. Ser agradecido, retornarle al elector el voto de confianza que dio marcando bajo su fotografía. Claro. Mire, el hecho de que llegue una persona, Celín, y marque bajo su fotografía, ese es un compromiso enorme. Sí. Es un compromiso enorme. Entonces, hay que retornar siendo responsables, comprometidos, atendiendo a la gente, llevando y gestionando proyectos. Yo creo que no es que el diputado está para legislar, sí, de acuerdo, pero tiene la posibilidad de gestionar, claro, de traer proyectos a la ciudadanía, claro, a los barrios, a las colonias, a las aldeas, a los municipios. Sí. Entonces, hay que retornar con trabajo, con claro, esfuerzo, con dedicación, el voto de confianza que la gente... Antes de que nos vayamos, yo le tengo un presente a todos mis invitados. ¡Excelente! Es una mascarilla a jalón que se le ha dado a varios que se han subido acá.
de verdad espero que se haya sentido cómoda, espero haber manejado de la mejor manera como para no ¿Es buen chofer? para no generarle alguna incomodidad. No, Valeria no se movió. Sí, no. Un poquito. Iba tranquila. Iba tranquila, sí. Y gracias por contarme quién es usted. Y mire que le queda súper bien. Cheque, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿Qué tal la experiencia? No, encantada, complacida. Le voy a contar que hace días tenía la esperanza que me invitara, porque me gusta mucho su programa. Ya. Sí, entonces muchas gracias, Celín, por la invitación. Sí. Yo le deseo el mayor de los éxitos, que sea teniendo la posibilidad de subir a su vehículo a mucha gente más, y que el programa tenga muchísimo más éxito del que ellas tienen. De verdad, de corazón, estos espacios son sumamente importantes, porque lo que ustedes logran llegar a la cantidad de personas que ustedes logran llegar con estos espacios de difusión es una cantidad inmensa, que a lo mejor de calle en calle y de colonia en colonia nunca lo logremos. Sí. Haciéndolo en la tierra no es igual que hacerlo en aire. En la televisión, sí. Claro que sí. Definitivamente muy agradecida, estamos muy contentos. Yo creo que este es el primer jalón doble que hago. Fíjate. Bueno, así es, yo le digo a la gente, es el único voto doble que va a dar. Así que cuando marquen ahí bajo mi fotografía, saben que marcan por Lizy Marcela y por Lizy Valeria. Gracias. Gracias, Celín. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Los esperamos el próximo fin de semana, y que mañana sea un proceso tranquilo, que no tengamos problemas, que todo sea en orden, y que de verdad pues se respete la voluntad de los militantes de los 3 partidos políticos que van a esta elección interna y primaria. Gracias, que pasen buen día. Saludos. Se encienden los motores, el programa ya va a comenzar. Abróchense bien los cinturones, que la entrevista va a iniciar. Plática amena que